millones de habitantes de la zona metropolitana de la Ciudad de México, este sonido era hasta hace no mucho sinónimo de movilidad, de trayectos más rápidos y de un regreso seguro a casa. Al menos hasta la noche del 3 de mayo de 2021, cuando se desplomó un tren del sistema de transporte colectivo Metro entre las estaciones Olivo y Tezonco de la línea 12, con un saldo de 26 muertos y 88 heridos de gravedad. ¿Qué pasó, carnal? A ver, güey. Rómpelo, güey. Rómpelo con algo, güey. Desde 2017, usuarios del metro y vecinos de la alcaldía Tláhuac ya habían reportado daño estructural en las columnas que sostenían las ballenas por las que viajaba el tren. El deterioro del metro no es un secreto para nadie. 5 días antes del accidente, fue nombrado como subdirector general de operación a Nahum Leal Barroso, pero el puesto había estado desocupado por casi un año. El incendio de la subestación de control Buen Tono en enero de 2021, el choque de trenes en Tacubaya en marzo del 2020 y finalmente el colapso del tren en Tláhuac hace que todos los habitantes de la megalópolis nos preguntemos, ¿cuál será la siguiente estación donde ocurrirá una lamentable tragedia? Tribu Política, tu podcast diario para entender las noticias. El metro se cayó en Olivos. No se acerquen, ahí va a haber mucho tráfico. Para conocer a fondo este tema, Mauricio platicó con Dalila Sarabia, reportera de Animal Político que durante años cubrió el metro para el periódico Reforma. Recuerda que puedes escribirnos a audiocentro@radiocentro.com para sugerirnos temas que deberíamos cubrir, dudas o sugerencias que tengas de este programa. Gracias por escuchar. Dalila, lo primero que quisiera decirte es que en mi lectura de la prensa todos los días en México, me da la sensación de que hay poco interés de los medios de comunicación en el metro. Solo se ven notas sobre este tema en la portada cuando ocurre un accidente. ¿Tú compartes esa visión? ¿Te parece que hay poco interés de los medios de comunicación en el día a día en lo que sucede en el metro? Sí, creo que es una falta de atención por parte de los dos sentidos. Por una parte de los medios de comunicación y creo que también tiene que ver mucho la ciudadanía, porque lo damos por hecho, pues, o sea, nosotros tenemos que salir a trabajar todos los días y tomamos el metro particularmente para poder movilizarnos y estás, digamos, un tanto consciente o sabes que va a funcionar, pues, que tú te vas a subir, vas a pagar tu boleto y te vas a bajar donde tenga que ser para llegar a tus labores. Es algo que tenemos como ya mucho por dado, pues, o sea, tiene que funcionar, existe, pero tienes toda la razón, particularmente en los medios, solamente cuando tenemos tragedias, porque no es que en el metro nunca pase nada, eso no está bien, todos los días pasan cosas en el metro es como una pequeña ciudad dentro de la Ciudad de México, o sea, es toda una dinámica completa, pero porque hace mucho más ruido cuando pasa alguna tragedia, y es porque justamente son tragedias. Lamentablemente, 2 años atrás, hacia la fecha, hemos visto muchas tragedias, empezando con el alcance de trenes en la estación Tacubaya en marzo del 2020. Ahí tuvimos lamentablemente una pérdida humana. Después, ahora en enero pasado de este 2021, el incendio en el centro de control, digamos, el cerebro del metro, también una pérdida humana. Y bueno, pues lamentablemente lo que sucedió este pasado 3 de mayo con el desplome de una parte del viaducto elevado de la línea 12, pues en el cual estamos hablando de 26 lamentables muertes. Entonces, un poquito recapitulando, a todos nos interesa el metro, todos lo ocupamos, pero sabemos que está por dado, que tiene que dar servicio y nos tiene que llevar y quizás si se retrasa nos enojamos y ponemos un tuit y bueno, sigue la dinámica de todos los días. Sin embargo, cuando son las tragedias y que lamentablemente en estas ocasiones ha cobrado vida, sin duda alguna tiene todos los reflectores. ¿Por qué? Porque cualquiera de nosotros pudo haber estado en ese momento entendiendo que este transporte traslada todos los días en promedio a 5.5 millones de personas. Cuando realmente pasa y lo vemos en las portadas de los periódicos y en los noticieros y en todo lado, creo que se genera toda esta idea de pudo haber sido yo ocupo, yo he estado ahí, me pudo haber tocado a mí.
¿Y en dónde te parece que están los eslabones débiles en esta cadena que debe dar cuidado, mantenimiento al metro y que debe prevenir las tragedias? Pues primero creo que tenemos que tener en cuenta que el metro es un organismo muy, muy grande. O sea, estamos hablando prácticamente de, solamente el metro son 14,000, un poquito más, 14,250 empleados. Todos ellos son los que se dedican en cualquiera de los niveles a que las 12 líneas del metro puedan funcionar. Fíjate que nosotros recién hace un par de días publicamos en Animal Político una nota sobre el mantenimiento y creo que eso nos da muchísima luz porque el órgano interno de control del metro hizo una auditoría sobre el mantenimiento del metro durante 2018 y una parte del 2019. ¿Qué fue lo que encontró? Encontró que los reportes nos dicen que sí hay mantenimiento. O sea, si tú preguntas a las autoridades, ellos te van a decir si hay mantenimiento. Pero cuando la auditoría se puso a revisar que hicieran, digamos, match, lo que dicen los talleres donde se lleva a cabo, digamos, la mano de obra para hacer el mantenimiento y los reportes que tienen, digamos, las áreas administrativas, se dio cuenta que había una discrepancia, que no se hacían los mantenimientos que se informaba que se hacían, que los que se hacían mal, que no había manera de confirmar que estuvieran o que cumplieran con los estándares y que en algunos casos los que no se llevaban a cabo, los que se cancelaban, los daban por buenos. Entonces, esto te lo platico porque esto también nos habla de una línea que es creo que lo que siempre podemos padecer en todos lados, que tiene que ver con la burocracia. Tenemos la mano de obra, el metro de la Ciudad de México tiene a sus trabajadores, tiene gente con muchísima experiencia de años para dar todas estas labores, pero lo que sucede en este camino es que entre un eslabón, entre digamos escalón y el otro escalón, se va diluyendo lo que realmente está sucediendo y creo que lo que hace falta más que nada no solamente es un discurso de agarrar y decir sí le estamos dando dinero al metro y sí lo estamos manteniendo, sino que haya realmente una verificación real de lo que sí está sucediendo, atendiendo a todo el volumen de gente que estás llevando. Creo que tendría que haber una mejor línea directa entre esta mano de obra que se ensucia las manos para arreglar estos metros y los puestos más de arriba que nada más reciben reportes, pero luego creo que eso no es lo único que se necesita, o sea, es un canal de comunicación directo. Y en este conjunto de escalones, ¿qué papel juega el sindicato del metro? Bueno, es bien importante porque justamente ahora con esta lamentable tragedia todo el mundo ha tomado la voz y hablamos mucho del sindicato, pero déjame decirte algo que es bien interesante. De estos 14,250 en promedio empleados de los que te comento, el 90.7% son agremiados al Sindicato Nacional de Trabajadores del Sistema de Transporte Colectivo, que es el sindicato que está a cargo de Fernández Pino Arévalo desde hace un poco más de 40 años. Pero eso no es todo. No solamente tenemos este sindicato, tenemos la Asociación Sindical de Trabajadores del Metro, que digamos que es el segundo, que tiene el 5.63% de la plantilla. Tenemos el Sindicato Democrático Independiente de los Trabajadores con el 3.42%. Está el Sindicato Único de Trabajadores del Sistema de Transporte Colectivo con el 0.16% y el Sindicato Mexicano de Trabajadores, que las autoridades lo muestran con el 0% de afiliados, pero bueno, hemos escuchado y hemos tenido la oportunidad de platicar con gente que se identifica con este sindicato. Estamos hablando de 5 sindicatos dentro de toda la estructura de los trabajadores del Metro de la Ciudad de México. Sin lugar a dudas, el Sindicato Nacional es el más importante, el más antiguo, el que más, digamos, mano tiene ahí dentro. ¿Y cuál ha sido su papel? Ha habido muchas denuncias, sin lugar a dudas, sobre cuáles son, digamos, a la gente que el propio líder sindical ha metido un poco, pues, su familia, gente que tiene ahí trabajando, que está cobrando. Se habla de que no necesariamente trabajan. Los sindicalizados, pues por supuesto que tienen una forma de trabajo completamente específica, llegan y se van pues autoridades y no los pueden remover así de forma tan rápida, se organizan, empiezan a decir que probablemente pueda haber algunos paros de labores. Recordemos hace quizá un poquito más de año y medio, prácticamente 2, cuando se empezó con la cuestión de las máquinas recargadoras, se habló mucho qué va a pasar con las taquilleras. Pues si ya vamos a tener máquinas que tú le vas a poner dinero y te va a cargar tu tarjeta, pues ya no serían necesarias. Obviamente hubo un movimiento y bueno, creo que es lo que sucede con muchos sindicatos que por supuesto están peleando y están trabajando por sus mejores condiciones laborales, por sus derechos, pero de una manera también
digamos, paralela, pues están tomando, digamos, pues partido en distintas circunstancias, pues para tener un poco más de privilegios. Pues nada más recordar que incluso el propio dirigente del sindicato, pues ha tenido puestos como diputado. Entonces, es como estar jugando en estas dos vías y entendiendo, además, estamos hablando del 90.7% de todos los trabajadores que están agremiados en el sindicato nacional, pues ellos son los que hacen y permiten la operación completa del sistema de transporte colectivo. Y además de la cúpula sindical con estos privilegios de los que comentas, digamos más abajo, en los niveles más abajo, ¿te parece que el grueso de los trabajadores del metro tienen condiciones dignas para hacer sus labores? Pues mira, todos los días o de manera muy recurrente escuchamos y hablamos con trabajadores que nos dicen que no les dan los uniformes, el calzado. Hay que recordar, pues las vías están electrificadas, entonces pues necesitan un calzado especial para poder estar haciendo ahí algunas labores. Nos dicen que no los tienen, que les tienen que dar pares de zapatos 2 o 3 veces por año y que no lo cumplen. Justamente ahora en la crisis sanitaria por COVID estuvimos dando seguimiento y los trabajadores nos buscaban y nos decían que ni siquiera, digamos, las condiciones para tener gel o tener algún kit de protección se les estaba entregando. Entonces, creo que eso es muy importante saber, poder diferenciar qué es, digamos, tanto lo real como también lo que puede ser este golpeteo, porque en muchas ocasiones igual te dicen que todo está mal y no te dan algún otro tipo de razón, entonces también queda como muy difusas cuáles son las demandas que ellos tienen. Pero de forma general lo he visto y un tanto como, digamos, por esta experiencia que he tenido por cubrir el metro de la Ciudad de México, es que es como mucho ruido a veces que se da entre los sindicatos, ¿sabes? O sea, no necesariamente que sea un problema directamente con la titular o el titular en su determinado momento del sistema, sino que es como mucho golpeteo entre los propios sindicatos, pero pues sin duda alguna las denuncias y los llamados, incluso en redes sociales, sobre mejores condiciones laborales y particularmente en sus insumos, en sus herramientas, como pueden ser en este caso las botas, sí es una situación que recurrentemente se suena, pues. ¿Cuáles son las fallas del metro que más recuerdas en tus coberturas? Bueno, pues hay muchísimas fallas. Desde el momento en el que la puerta tiene que ir abierta mientras va andando el tren, cuando te tienen que desalojar, incluso pues no nada más como reportera, sino como usuaria. Pero creo que lo que más he podido ver son estas fallas recurrentes en los trenes. Estas fallas que tú puedes ir en un tren con un servicio bien, que está funcionando bien, pero si el de adelante o el de 2 adelante tiene una falla, pues ya completamente se puso pues fea la situación porque ya no llegaste, ya no te moviste. Ha habido mucha situación relacionada con las llamas y no solamente hablando ahorita del incendio en el puesto central de control, sino mucha que se queman llantas, que hay flamazos entre las llantas y los rieles de los trenes. Eso es muy cotidiano. Digo, ahora con esto de la crisis sanitaria ha sido un poco más difícil darle este seguimiento porque también la cantidad de usuarios ha bajado considerablemente, igual que el número de trenes que particularmente en las líneas 1, 2 y 3, que son, digamos, la columna vertebral del sistema, están dando servicio. Pero creo que esas son particularmente las fallas que encontramos, o sea, tienen que ver directamente con cuestiones de trenes, fallas en los trenes, fallas en las puertas, fallas en las llantas, chispazos. En ocasiones tú puedes llegar al andén, particularmente en la línea 7, esta línea naranja como la conocemos, y veías, ¿no?, un poco como de humo, como te llegaba este olor a quemado. Las autoridades, sin lugar a dudas, han estado trabajando en ello, pero creo que son las fallas más recurrentes que hemos visto. ¿Y te parece que estos errores del metro pueden afectar de manera diferenciada a las mujeres? Pienso no solo en el acoso sexual, sino en esta nota que cubriste por muchos días de una mujer que murió de un infarto cerebral y que agonizó por 26 horas aproximadamente sin que nadie hiciera al parecer nada. Sí, fíjate que eso fue una situación muy triste. Creo que tuvo mucha repercusión porque, como te decía yo al inicio, cuando hablas de temas del metro particularmente, siempre dices, pude haber sido yo. O sea, no estamos hablando de un sistema que ocupen 2, 3 personas. O sea, es la columna vertebral de la movilidad de la ciudad. Entonces, en este sentido, literalmente fue una cadena de errores de todos. O sea,
desde la gente del metro, la jefa de estación, los policías que atendieron en un primer momento a la señora. Creo que fue toda una perfecta combinación de todo lo malo que podría haber sucedido. Y no nada más con los protocolos de atención que tiene el metro, sino también creo que tiene que ver muchísimo con una cuestión social, como de tú reconocer al otro, porque creo que a 2 años y meses de distancia, creo que ninguno de nosotros nos puede caer un tanto el 20 de decir cómo es posible que las autoridades, primero los policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, después del metro, que en este caso era la jefa de estación, hayan actuado de esta manera, hayan tenido a la señora en la oficina de la jefa de estación y hayan optado por sacarla, por tirarla justamente pues en la entrada. Entonces, creo que este es un caso que nos habla mucho de las fallas, de las negligencias que se tiene como autoridades, pero también sin duda un componente que tiene que ver mucho como con la cuestión social, porque ¿cómo es posible haber hecho esto? Pues, o sea, entendiendo una mujer que estaba enferma, que una mujer que no podía sostenerse por sí misma y que de repente pues agarraron y literalmente a rastras la sacaron y la abandonaron, pues es algo que pues queda ahí. Digo, las autoridades después de que publicamos esta nota ofrecieron una conferencia y pidieron perdón por lo que había sucedido, pero pues sin duda alguna para la familia de la señora pues no había manera de que les regresaran a su madre, a su abuela, a su familiar, sin lugar a dudas. ¿Y en qué estaciones o en qué instalaciones del metro piensas que deberían estar poniendo ojo a las autoridades para evitar una nueva tragedia? Pues mira, o sea, se le tiene que poner ojo absolutamente a todo el sistema. O sea, las 195 estaciones tienen que tener un ojo, pero sin lugar a dudas, las transferencias, estos transbordos que tienen entre líneas, sin lugar a duda tienen que ser primordiales por el flujo de pasajeros que tienen. Por ejemplo, tenemos Pantitlán, están ahí 4 líneas de metro, por supuesto, necesita tener muchísima atención, pero también del otro lado tienes Hidalgo, que es una estación con muchísimo movimiento, donde cruza la línea 2 y la línea 3, que son de las más importantes, pero también tienes Pino Suárez, esta conexión que tienes para llegar al primer cuadro de la Ciudad de México. Creo que en todos lados es necesario que se ponga muchísima atención y habría que darle seguimiento. Yo recuerdo, tuvo que haber sido 2019 que tuvimos la oportunidad de platicar con la doctora Florencia Serranía y nos comentaba sobre la compra de cámaras con reconocimiento facial. Esto como parte de su estrategia para evitar o para disminuir la incidencia delictiva dentro del sistema de transporte colectivo. Digo, yo entiendo que ahora después nos viene la crisis sanitaria, pero sí sería muy importante darle seguimiento, por ejemplo, a este tipo de acciones, pues, para saber qué está sucediendo, porque estas cámaras que se iban a comprar, además se iban a poner justamente en las correspondencias, por ejemplo, Pino Suárez, Hidalgo, Valderas, Chabacano, que son donde te digo que hay un montón de flujo de pasajeros, pues como te conectan con las otras líneas, pues es donde mayor movilidad se da. Entonces, redondeando, necesitamos ponerle atención a todo el sistema, a todas sus estaciones, pero particularmente a los transbordos, porque siempre ahí es donde luego a veces se hacen estos embudos, hay mucha gente, recordemos que te tienes que meter al metro aventándote, luego ahí ya te metieron mano y te sacaron tu celular o te jalaron la bolsa. Se ha trabajado en ello, pero sin lugar a dudas creo que todavía nos hace falta un poquito por ahí apretar las tuercas. Después del accidente, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, declaró 3 días de luto en solidaridad con las víctimas del desplome. Además, anunció una indemnización de 650,000 pesos para los deudos de las víctimas y un peritaje externo realizado por la empresa noruega DNB, la cual dará las razones del colapso. De acuerdo con la Fiscalía de la ciudad, todos los responsables serán presentados ante la justicia, independientemente de su poder político o económico. A raíz del incidente, el gobierno de la ciudad se vio obligado a revisar fallas reportadas por usuarios en redes sociales en las líneas 5, 9 y D. Vamos a llegar al fondo de la investigación y también vamos a resolver de fondo la movilidad y seguridad de los traslados de la línea 2. Pese a las deficiencias que presenta el metro,
este sigue siendo la única opción de movilidad para millones de capitalinos, quienes ahora solo esperan alguna garantía de que podrán llegar sanos y a salvo. Si quieres conocer más del tema, te recomendamos leer el reportaje Los Esenciales, de Dalila Sarabia en Gato Pardo, y la cobertura de medios como Pie de Página y Reporte Índigo. Este podcast fue producido por Audio Centro, conducido por Valeria Ríos y Mauricio Montes de Oca. Editado por Eric e Iván González, con la producción ejecutiva de Luisa Cantú y Javier Martret. Tribu Política. Audio Centro.